Hace Gustavo Suárez de Freitas y está titulada Nuevos enfoques de intervención del Programa Nacional de Conservación de Bosques. Gustavo Suárez de Freitas es coordinador del Programa Nacional de Conservación de Bosques del Ministerio del MINAN. Gustavo sí tiene una carrera bien larga. Es ingeniero forestal por la Universidad Nacional Agraria de La Molina, con estudios de posgrado en conservación de recursos forestales en la misma universidad. Tiene ya casi 30 años de carrera, ha sido director ejecutivo de la Fundación Pro Naturaleza, director de áreas naturales protegidas y director forestal y de fauna silvestre en 2 oportunidades. Se ha desempeñado como consultor para diversas entidades nacionales e internacionales en temas de políticas, normatividad e institucionalidad en materia forestal y de fauna silvestre. Ha ejecutado, diseñado y evaluado proyectos en estas materias. Ha sido vicepresidente de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas, la UICN, vocero de los países productores de la OIMT y miembro del Buró y presidente de la primera sesión del Foro de Bosques de las Naciones Unidas. Actualmente desempeña el cargo de coordinador ejecutivo del Programa Nacional de Conservación de Bosques del Ministerio del Ambiente. Gustavo, por favor. ¿Cómo se hace esto? Allá. Buenas tardes con todas y con todos. Un gusto estar acá. Agradezco a los organizadores. Okay. Y vamos a tratar de... Creo que no coincidían mucho los títulos entre la presentación y el programa, pero no importa porque vamos a hablar un poco del programa de bosques. Pero rápidamente lo que quería presentar es lo que está ahí en la pantalla. No tenemos mucho tiempo, pero ¿por qué necesitamos un programa de conservación de bosques en el Perú? Y cómo debemos enfrentar las causas de deforestación, la necesidad de estrategias para cada actor y para cada situación, y el único instrumento económico que estamos usando hasta el momento, que es el de las transferencias directas condicionadas a las comunidades nativas. Bueno, ¿por qué necesitamos un programa nacional de conservación de bosques? Posiblemente porque los bosques están en problemas, si no, no lo necesitaríamos en realidad. Y si ven la figura que está ahí, podemos ver el mapa de la... Supongo que esto tiene un puntero o algo. ¿El botón rojo? Ok. Acá en el mapa a la izquierda podemos ver que el Perú tiene una diversidad de ecosistemas forestales y los datos que siempre sabemos, ¿no? Noveno país en bosque, etcétera, no lo voy a repetir. Sin embargo, lo que tenemos claro todos, creo, es que el Perú puede ser un país de bosques, pero no es un país forestal. No es un país forestal ni en términos de economía, ni en términos de la atención que le damos a los bosques, ni en términos de la cultura nacional. No tiene atención política, tiene presupuestos reducidos y muchas situaciones de conflicto. Entonces, no nos debe extrañar que tengamos una situación como la que está en el mapa de la derecha, en la cual esa mancha roja, que es la deforestación, sigue avanzando sobre el territorio fundamentalmente amazónico, porque la verdad en los Andes nos quedan pocos bosques, aunque yo sé que se moleste, pero quedan pocos bosques en los Andes, y estamos pues ya comenzando a resbalarnos por esta curva que mostraba Juan Chang en la mañana en la otra charla, ¿no? Entonces, en realidad, sí tenemos una situación de problema y claro, ¿cómo ocurre ese problema? Porque si queremos enfrentar un problema tenemos que entender de qué se trata el problema, cuáles son sus causas, para poder ver cómo podemos enfrentarlas. Y claro, esto es una sobresimplificación de todas las discusiones enormes que hay sobre causas de deforestación, pero algunos datos, ¿no? Primero, como mencionó este mismo mapa, lo usó Gabriel ayer, tenemos una correlación 99% entre tasas o, digamos, cantidad de bosques deforestados relacionado con densidad de carreteras. Cuanto más kilómetros de carretera tenemos por 100 kilómetros cuadrados, tenemos más deforestación y está clarísimo en el mapa. Y el otro tema es la migración. Los departamentos que están en rojo son departamentos expulsores de población que se van a la Amazonía. Entonces tenemos migración, tenemos carreteras, 14 o 15 frentes de deforestación. ¿Por qué? Porque esa carretera y esa migración ocurren en escenarios de baja gobernanza. Sí, no estoy pretendiendo decir que no hay que hacer carreteras. Lo que necesitamos es tener escenarios de buena gobernanza para que la carretera en sí no sea un problema, sino un beneficio.
Pero además ocurre en un contexto en que el bosque tiene poco valor. El bosque no vale, la gente se migra por pobreza, no hay comando y control que funcione, entonces la deforestación es una causa apenas lógica, diríamos, ¿no? Ahora, si queremos enfrentar esa deforestación tenemos que ver esta figura, que me parece que es importante de entender, porque los forestales hemos mirado mucho el círculo central o el núcleo verde, que son los bosques. Y claro, hay que mirar los bosques, pero el problema de la deforestación, como creo que ya tenemos claro a estas alturas de la vida, viene de la agricultura y la ganadería, viene de otras actividades, de la instalación de infraestructura, etcétera. Y viene también de las macropolíticas, ¿no? Viene de cómo asignamos los presupuestos, cómo definimos los planes de desarrollo, cómo esto está articulado, ¿no?, con los planes de desarrollo nacionales, regionales, sectoriales, etcétera. Entonces, hay una serie de medidas que tendríamos que dar, que están algunas mencionadas acá, seguramente hay muchas más, pero que tienen que ver desde el alineamiento de políticas a nivel macro, hasta cómo manejas el bosque, propiamente dentro del bosque en el círculo cercano. Y esto tiene diferentes actores, pero también tiene diferentes instituciones, diferentes responsables y, por cierto, diferentes estrategias. Esta lámina también es media repetida, se ha visto varias veces hoy día, pero creo que es importante entender que, digamos, para los forestales tradicionales fuimos criados en este espacio, que son los bosques naturales, poco intervenidos, donde podemos hacer manejo forestal, donde podemos establecer parques nacionales, donde es el paraíso terrenal, ¿no es cierto? Sin embargo, cada vez más el escenario forestal se va desplazando de ese bosque hacia un escenario mixto, de tierras con mosaico de bosque y otros usos que requieren entender que hay diferentes actores y nuevamente diferentes necesidades y, por tanto, necesidad de diferentes estrategias. Entonces, en cualquier caso, lo importante es reconocer que tenemos activos ambientales que tienen que ser valorizados, porque al final del día la principal causa de la deforestación es el bajo valor del bosque y el bajo valor de sus productos y de sus servicios. Ese bajo valor, esa baja valorización afecta la toma de decisiones públicas, afecta el diseño de políticas públicas, afecta la asignación de presupuestos, afecta el diseño de proyectos, pero también afecta las decisiones de los privados respecto al uso del bosque y, por tanto, respecto a si mantienes el bosque o si lo conviertes a otra cosa. Dentro de todos los actores y de todas las situaciones que hay vinculadas a deforestación en el Perú, cuando se creó el programa de bosque se decidió trabajar con las comunidades nativas. No porque sea el actor que más contribuye a la deforestación. Nosotros creemos en realidad que si uno ve las tasas de deforestación en las comunidades, salvo algunos casos notables como las comunidades del Alto Mayo, por ahí está Silvia Reate que puede confirmar eso, las comunidades nativas del Alto Mayo tienen una tasa de deforestación muy alta, ¿no es cierto?, pero no es la situación normal en las comunidades nativas. Eso tiene una explicación por carretera, por mercado, por presión de uso, por precio del café, por una serie de cosas. Pero en fin, sí se trata de reconocer, creo, el papel que han tenido las comunidades en mantener los bosques históricamente y también prevenir, porque yo de verdad creo que la situación de los bosques en las comunidades está relativamente mejor donde están más lejos de las carreteras y más lejos del mercado, pero conforme las carreteras y el mercado avanza, el riesgo sobre las comunidades crece también. Eso no le gusta reconocerlo mucho, pero yo creo que es un dato de la realidad también. Entonces, de lo que se trata de mantener esa cobertura de bosques, evitar la tala ilegal, que sí ocurre en muchas comunidades, y los cultivos ilícitos. Entonces, lo que se planteó es un mecanismo por el cual el Estado paga durante un periodo de 5 años 10 soles por hectárea de la superficie que la comunidad voluntariamente incorpora al programa. Y el uso de este dinero no es para repartirlo, para comprar televisores o cosas así, sino para invertirlo en actividades productivas que garanticen que después de los 5 años las comunidades tendrán un ingreso que permita no verse obligados a convertir el bosque en otra cosa. Y este dinero puede usarse tanto en actividades de manejo del propio bosque o de actividades que ocurren dentro de la comunidad pero fuera del bosque, ¿no? Piscicultura, por ejemplo, ¿no? Pero dentro del bosque también, con manejo de productos diferentes a la madera, puede ser madera, también ecoturismo, en fin, cualquier actividad económica que sea compatible con el mantenimiento de los bosques. Y el programa lo que está haciendo es proveer la asistencia técnica para
primero identificar actividades, desarrollar proyectos y luego dar el acompañamiento, la asistencia. Y algo que es muy importante, dar el monitoreo para asegurar que en el bosque efectivamente se está cumpliendo con lo que se ha acordado. Y está en un sistema de monitoreo satelital que puede ser un elemento importante. Ahora que hablamos de todo el MRV, hay una experiencia ya ganada en monitoreo a ese nivel, y también un monitoreo técnico en el campo, ¿no? ¿Qué cosa tenemos si lo vemos en números? Si lo vemos en números, en realidad es bastante modesto, ¿no? Porque de 1.500 comunidades tituladas más o menos y de casi 10 millones de hectáreas o un poco más de 10 millones de hectáreas tituladas a comunidades, en realidad hemos trabajado sobre 48 comunidades en 431.000 hectáreas. No es una cifra enorme para el Perú. En algunos países forestales sería casi todos sus bosques, ¿no? Pero digamos, acá para el Perú esto es un resultado todavía modesto, pero es interesante porque si bien no tenemos una estadística completa y 2 años o 3 años es un tiempo demasiado corto, sí podemos ver que pareciera que esto funciona. En primer lugar, el 95% de las comunidades han cumplido con los compromisos, cual es un buen dato. Y lo segundo es que si uno compara aleatoriamente, digamos, una comunidad que está en el programa con una comunidad vecina que no está en el programa, se nota, lamentablemente no en esa lámina, pero se nota cuando lo ves en una computadora, y sobre todo si vas al terreno, que ha ocurrido deforestación en las comunidades que no están en el programa y ha ocurrido menos o no ha ocurrido en la comunidad que sí está incorporada en el programa. Esto, por cierto, requeriría un trabajo mucho mayor, más detallado, más tiempo y una estadística confiable, pero creemos que es una muestra de que sí, es un indicador de que sí estamos por un camino correcto. Bueno, yo lo voy a dejar ahí nomás. Gracias.